En el corazón del México del siglo XVI, un hombre humilde llamado Juan Diego vivía una existencia marcada por una fe profunda. Indígena de Cuautitlán, su vida transcurría entre la sencillez de su hogar y el fervor de su devoción. Era una época de grandes cambios, donde el eco de las antiguas deidades aún resonaba en el aire, mezclándose con los nuevos cánticos del cristianismo traído por los conquistadores. En este crisol de culturas y creencias, Juan Diego encontraba consuelo y esperanza en su fe, una luz en medio de la incertidumbre que envolvía a su pueblo, un pueblo que oscilaba entre la desesperación de la opresión y la promesa de una nueva espiritualidad. Una fría mañana de diciembre, mientras se dirigía a Tlatelolco para recibir la catequesis, un suceso extraordinario interrumpió su camino. Al pasar por el árido cerro del Tepeyac, una dulce melodía celestial lo detuvo. De repente, una luz resplandeciente emanó de la cima, revelando una figura gloriosa. Era la Virgen María, radiante y serena, quien se le apareció. Con una voz que infundió paz en su corazón, le habló en su lengua náhuatl. Su mensaje era claro y conmovedor. Deseaba que se construyera un templo en ese mismo lugar, un sitio donde pudiera manifestar su amor, su compasión y su auxilio a todos sus hijos. Juan Diego, sobrecogido, apenas podía creer lo que sus ojos y oídos presenciaban. La incredulidad se mezclaba con un asombro reverente, una mezcla de emociones que lo dejó mudo por un instante. Con el corazón palpitante, Juan Diego se apresuró a cumplir la misión encomendada. Se presentó ante Fray Juan de Zumárraga, el obispo de México, para relatarle el milagroso encuentro. Sin embargo, el obispo, un hombre de fe pero también de prudencia y escepticismo, escuchó el relato con desconfianza. ¿Un humilde indígena afirmando haber visto a la Madre de Dios? Parecía inverosímil. Zumárraga despidió a Juan Diego con evasivas, pidiéndole pruebas y señales. La humillación caló hondo en el alma de Juan Diego. Se sintió pequeño e insignificante, y al regresar al Tepeyac, le suplicó a la Virgen que eligiera a alguien más digno, alguien que fuera creído por las autoridades. La Virgen, con una ternura infinita, reafirmó su elección, pidiéndole que volviera al día siguiente con el obispo y prometiéndole una señal que disiparía toda duda. Pero el destino tenía otros planes. A la mañana siguiente, un desafío aún mayor se cernía sobre Juan Diego. Su tío, Juan Bernardino, había caído gravemente enfermo, consumido por una fiebre mortal. La desesperación se apoderó de Juan Diego al ver a su pariente al borde de la muerte. La promesa hecha a la Virgen quedó en segundo plano ante la urgencia de la vida. Decidió buscar un sacerdote para que administrara los últimos sacramentos a su tío, intentando evitar el Tepeyac para no retrasarse. Pero la Virgen, con su amor maternal, lo esperaba. Al rodear el cerro, se encontró de nuevo con ella. Con la angustia reflejada en su rostro, Juan Diego le explicó la situación de su tío. La Virgen lo consoló con palabras que han resonado a través de los siglos. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? Le aseguró que su tío ya estaba sano y le pidió que subiera a la cumbre árida del Tepeyac para recoger unas flores que encontraría allí. ¿Qué señal podría ser tan poderosa como para convencer al obispo y aliviar el sufrimiento de Juan Diego en medio de tanta aflicción? Con el corazón aún agitado por el encuentro y las palabras de consuelo de la Madre de Dios, Juan Diego ascendió el cerro del Tepeyac. Era invierno, una estación en la que la tierra árida y rocosa de la colina apenas ofrecía vida, mucho menos flores. Sin embargo, al llegar a la cima, una visión sorprendente lo aguardaba. Allí, en un lugar donde solo se esperaban cactus y piedras, brotaban, frescas y fragantes, rosas de Castilla. Eran flores que no pertenecían a ese clima ni a esa estación.
un verdadero prodigio de la naturaleza. Sus pétalos, de un rojo vibrante y un blanco inmaculado, parecían recién abiertos, cubiertos aún por el rocío de la mañana. Juan Diego, asombrado por la manifestación palpable del poder divino, las recogió cuidadosamente en su tilma, esa humilde capa de fibra de maguey que lo protegía del frío. Cada rosa que depositaba en su manto era un bálsamo para su espíritu, una confirmación innegable de la veracidad de su encuentro. El camino de regreso, aunque físicamente agotador, se sintió ligero, lleno de una esperanza renovada, pero también de un temor reverente ante la magnitud de la señal que portaba. Finalmente, Juan Diego llegó de nuevo ante la presencia de Fray Juan de Zumárraga. Los sirvientes del obispo, que ya lo habían apartado en ocasiones anteriores, dudaron en dejarlo pasar, pero la insistencia de Juan Diego y la extraña forma de su tilma, que parecía contener algo, finalmente los convenció. Una vez en la sala, ante el obispo y algunos de sus acompañantes, Juan Diego relató una vez más su encuentro con la Señora del Cielo y la instrucción de llevarle estas flores como prueba. Con manos temblorosas pero firmes, desdobló su tilma, permitiendo que las rosas de Castilla cayeran suavemente al suelo, esparciendo su delicado perfume por la estancia. Pero lo que ocurrió a continuación superó cualquier expectativa o incredulidad. No solo cayeron las flores. Ante los ojos atónitos de todos los presentes, en el tosco tejido de la tilma de Juan Diego, apareció impresa de forma milagrosa la imagen de la Virgen María. Era una representación vívida y detallada, con los colores brillantes y una expresión de serena majestad, tal como la había descrito Juan Diego. La reacción fue instantánea y abrumadora. El obispo Zumárraga y sus acompañantes cayeron de rodillas, completamente absortos en la manifestación divina. La incredulidad se transformó en una fe profunda y arrepentida. Las lágrimas brotaron de los ojos del obispo, quien se reprochaba haber dudado de la palabra de un hombre tan humilde. Con reverencia, se levantó y se acercó a la tilma, examinando la imagen con una mezcla de asombro y devoción. Era innegable, un milagro ante sus propios ojos. La veneración fue inmediata. La noticia de la aparición y la imagen se extendió como un reguero de pólvora. Para confirmar aún más la autenticidad del suceso, se supo que, en el mismo instante en que la Virgen le había asegurado a Juan Diego que su tío estaba sano, Juan Bernardino había experimentado una recuperación milagrosa. Él mismo relató cómo una hermosa señora se le había aparecido en su lecho de enfermo, sanándolo y pidiéndole que su imagen fuera conocida como Santa María de Guadalupe. Los primeros frutos de este milagro no tardaron en manifestarse. El obispo Zumárraga, ahora un ferviente creyente, ordenó la construcción de una pequeña ermita en el Tepeyac para albergar la sagrada tilma. Este humilde santuario se convirtió rápidamente en un centro de peregrinación, y la devoción popular hacia la Virgen de Guadalupe comenzó a crecer exponencialmente. La historia del milagro, contada de boca en boca, se difundió por todas las comunidades indígenas y españolas, sembrando una semilla de esperanza y fe en una tierra en plena transformación. La imagen en la tilma, un lienzo rústico que había presenciado un encuentro celestial, se erigía ahora como un faro de luz. Como un simple manto, con una imagen tan misteriosa e inexplicablemente impresa, podría llegar a unir a dos mundos tan dispares y transformar la identidad de una nación entera, forjando un lazo inquebrantable entre el cielo y la tierra. La tilma de Juan Diego, con la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe, no solo se convirtió en un objeto de veneración, sino en un poderoso símbolo de unión. En una época marcada por la conquista y el choque cultural entre el mundo indígena y el español, la Virgen emergió como un puente inquebrantable. Su tez morena, su manto azul estrellado y su cinto negro,
que denotaba embarazo según las costumbres prehispánicas, la presentaban como una de ellos, una madre que comprendía y abrazaba a los pueblos originarios. Simultáneamente, su mensaje cristiano resonaba con la fe de los conquistadores. Así, la Virgen de Guadalupe no solo facilitó la evangelización de la Nueva España, sino que también se erigió como un estandarte de identidad y resistencia para el pueblo mexicano. Una figura materna que ofrecía consuelo y protección en tiempos de gran cambio y, a menudo, de sufrimiento. A lo largo de los siglos, la fe en la Virgen de Guadalupe se ha mantenido viva, alimentada por innumerables testimonios de milagros continuos. Desde curaciones inexplicables de enfermedades terminales hasta intervenciones divinas en momentos de peligro inminente, su protección ha sido invocada y sentida por millones. Existen relatos históricos de epidemias que cesaron tras procesiones en su honor y crónicas de batallas donde su imagen era llevada al frente, infundiendo valor a los soldados. En tiempos más recientes, innumerables devotos han compartido experiencias personales de consuelo en el duelo, esperanza en la desesperación y fuerza para superar adversidades que parecían insuperables. La Virgen de Guadalupe se ha convertido en un refugio espiritual, un ancla en la tormenta que ofrece paz a los corazones atribulados y renueva la fe en la bondad divina. El legado de la Virgen de Guadalupe es imperecedero, trascendiendo las fronteras de la fe y la cultura. La Basílica de Guadalupe, erigida en el Cerro del Tepeyac, es hoy uno de los centros de peregrinación católica más importantes del mundo, atrayendo anualmente a millones de fieles de todas las latitudes. Su influencia se extiende más allá de lo religioso, permeando el arte, la música y la literatura mexicana. Su imagen adorna hogares, altares y murales, inspirando a artistas y artesanos. Es un ícono cultural que representa la maternidad, la protección y la identidad nacional. El mensaje de la Virgen, transmitido a través de Juan Diego hace casi 500 años, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre?, sigue resonando con una fuerza conmovedora en el mundo actual, ofreciendo un recordatorio constante de amor incondicional y presencia divina. La historia de la Virgen de Guadalupe es, en última instancia, una profunda reflexión sobre el poder transformador de la fe y la esperanza. Demuestra cómo un humilde indígena y un manto rústico pudieron ser los instrumentos de un milagro que no solo cambió la vida de una persona, sino que moldeó el destino de una nación entera y trascendió generaciones. Su mensaje universal de amor, unidad y consuelo sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el siglo XVI. En un mundo a menudo dividido por conflictos y desesperación, la figura de la Virgen de Guadalupe nos invita a encontrar la paz en la devoción, la fuerza en la comunidad y la esperanza en la promesa de una madre que siempre está presente. Ella es un milagro vivo, una manifestación de lo divino que continúa inspirando y uniendo corazones, recordándonos que la fe puede mover montañas y que el amor maternal de Dios se extiende a toda la humanidad, sin importar el tiempo o el lugar.